Hola, desde el país les damos la bienvenida al webinar presentación del informe Tendencias en Capital Humano 2020. También les recordamos que durante el webinar podrán hacer preguntas a través de un web chat que estará disponible. A continuación, los invitamos a ver un video en el que exploramos las tendencias para este 2020. Sometimes the world of work seems full of contradictions. Technology or humanity. Individuality or belonging. Security or reinvention. Uncertainty or boldness. But what if those contradictions, those paradoxes, aren't in conflict at all? The fusion of technology and people can be a path forward by connecting individuals with the organization and each other through their purpose at work and beyond, by using reinvention as a way to increase the potential for long-term success, and by transforming uncertainty into an informed perspective that helps them navigate the social enterprise at work. As the future of work unfolds, organizations are creating purposeful work that unites individuals, focusing on individuals' well-being in work rather than at work, investing in capabilities to build the resilience of workers, forming super teams that combine people and AI in powerful ways, moving to a holistic view of the post-generational workforce, and viewing ethical questions through the twin lenses of what we could do and how we should do it. The evolving nature of work raises fundamental questions about humans, about organizations, about jobs, about the role of HR, and about the very nature of people, technology, and business in the coming decade. The social enterprise is at work. Prepare to rise to the challenges ahead. Lucía Muñoz, socia de consultoría en Capital Humano de Deloitte. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Ana Laura? Un placer realmente estar hoy acompañándolos. Estamos lanzando este 10º informe de nuestras tendencias en Capital Humano. Este año una compilación de 10 años de informe y muy contentos de estar acompañados por el país para este lanzamiento. Así que un placer realmente estar en este webinar hoy. Vamos a estar compartiendo las principales tendencias, vamos a hacer un recorrido por ese informe que quienes nos siguen y lo conocen es bien extenso, con lo cual lo que vamos a hacer es ayudar de alguna forma a darle estructura y contarles del contenido principal. Y luego también vamos a estar posteriormente acompañándolos con ciertos contenidos de tratar de bajarlo a la realidad, ¿no?, de nuestro país y tratar de alguna manera de contar ejemplos, casos, qué están pensando las organizaciones, qué están haciendo para varias de esas tendencias. Y para empezar, Lucía, el concepto de empresa social ya aparecía en el informe 2018 y ahora ocupa un rol muy trascendente. Contanos un poco sobre eso. Sí, este año el informe se llama La empresa social en acción, la paradoja como camino hacia adelante. Y la realidad es que trae este concepto de empresa social del que ya veníamos hablando, como decís tú, Ana Laura, en el informe del 2018 empezamos a aparecer con esto del auge de la empresa social. Y cuando hablábamos en ese momento de la empresa social estábamos hablando de esa organización que empieza a combinar no solamente el objetivo de aumentar las ganancias o de generar de alguna forma resultados en la organización, resultados económicos, sino también empieza a combinar la misión de la organización como una organización que tiene que respetar y cuidar en la medida en que crece a sus grupos de interés más amplios, a su ecosistema. Y con esto hablamos de clientes, hablamos de colaboradores, hablamos de proveedores y hablamos de la sociedad en general. Después fuimos evolucionando. El año pasado hablábamos de liderando la empresa social y la empresa social ya estaba más arraigada, el concepto de organización social. Si uno piensa en el último año, en foros económicos, en charlas globales, realmente el concepto de esa organización que tenía que cuidar algo más allá de únicamente su propia ganancia era algo que realmente empezó a arraigarse. Y este año vuelve el concepto de organización social, pero este año con esa palabra de paradoja. ¿Y por qué? En realidad, una de las cosas que fuimos notando cuando analizábamos las tendencias y los resultados de las tendencias es que
notamos cierta contradicción. Cuando uno piensa en la palabra paradoja, paradoja es eso, ¿no? Ese elemento, ese objeto o ese elemento que de alguna forma tiene una contradicción, elementos en contradicción. Y eso es lo que se veía en las respuestas de las tendencias. Este año de vuelta con una participación muy grande. Estamos hablando de una encuesta que este año tuvo más de 9.000 participaciones a nivel global. Estamos hablando de 119 países, con lo cual realmente una gran participación y representatividad. Y además para Uruguay, año a año vamos creciendo en el número. Ya tenemos, este año fueron más de 150 respuestas, con lo cual también nos muestra que de alguna forma los insumos de nuestro país están allí. Y esa paradoja aparecía, no importaba lo global, no importaba lo regional, no importa lo local, aparecía esa tensión entre ciertos elementos, tanto en respuestas de líderes de recursos humanos como en respuestas de líderes de negocio, ya que la encuesta engloba de alguna manera ambas cosas. Y hablas de paradoja, Lucía. ¿Cuáles son las formas que toma esa paradoja? Mira, Ana Laura, cuando tratábamos de entender de dónde venía esa paradoja, hay dos elementos que empiezan a aparecer, ¿no? Primero, tecnología, en todas las tendencias, y ahora las vamos a recorrer, aparece como un factor común presente, y por otro lado, ese factor humano, la persona. Entonces estos dos elementos empiezan a aparecer en cierta contradicción en algún punto y ahora podemos recorrer un poco el porqué. Pero si queremos ejemplificarlo y pensamos en estos últimos meses, si de alguna manera pensamos que nosotros cuando terminamos el informe de tendencias fue antes de toda la disrupción de estos últimos tiempos debido al COVID. Entonces si pensamos en antes de esto ya estaba presente así, pero si empezamos a analizar estos últimos meses se vivió, ¿no? Hablamos mucho de esto de la máquina del tiempo. Estos últimos meses para nosotros fue como acelerar el futuro del trabajo, eso que se venía y estaba. Y la paradoja entendemos que fue hasta aún más fuerte, entonces creo que puede ayudar en entenderlo. Pensemos en lo que fueron estos últimos meses. Empiezan a aparecer ciertos elementos que aparecen en cierta contradicción. Por un lado, necesitamos estar más conectados que nunca, ¿no? Y las organizaciones debieron estar en esa distancia que tenían, distancia social, distancia de organizaciones, al mismo tiempo la conexión debía ser absolutamente profunda. Y ahí aparece la primera contradicción, de alguna forma, entre distancia y conexión. Por otro lado, durante estos meses vivimos una necesidad enorme de sentir seguridad, de pedirle a nuestras organizaciones seguridad a nivel de tener seguridad de que cuidamos nuestra salud, seguridad de nuestra privacidad. Pensemos de alguna manera que fue como un entrar en la casa de muchos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros maestros en la escuela. Fue realmente, ¿no? el acercar ciertos mundos, con lo cual esa seguridad versus privacidad empezó también a aparecer como una paradoja que empezó a moverse y es parte de lo que nos trae esa tecnología. La tecnología nos trae claramente un mostrarnos más de cerca y como seres humanos buscamos esa seguridad en todo lo que hacemos. Y el último de lo que pasó hasta ahora tuvo que ver con la eficiencia y la productividad. Creo que puedo hablar por muchos, tuvimos que ser más productivos que nunca con menos que nunca, ¿no? De repente nos encontramos en nuestros hogares sin todos esos elementos que usábamos para todo lo demás y teníamos que ser más productivos que nunca, pensar fuera de la caja, hacer cosas que no estaban allí. Y de vuelta esa fue una de esas paradojas que apareció entre una cosa y otra. ¿Y cómo resolvemos esas paradojas? Bueno, lo que notamos de alguna manera y tiene mucho que ver en ayudarnos a entender después el informe es que no alcanza con la tecnología. ¿Por qué? Porque si recorremos estas distintas paradojas, la conexión no venía solo por la tecnología. ¿Cuántos colegas, cuántos familiares se sintieron más solos que nunca pese a tener todas las oportunidades de conectarse por todas las plataformas que existieran? O al mismo tiempo, cuando sí aparecía la empatía, cuando sí aparecía el factor humano, de estar presente, el cuidado del líder hacia mis equipos, ¿cuántos equipos lograron decir nunca estuve tan conectado como ahora, pese a la distancia? O cuántas familias, sin ir más lejos, tuvieron más contacto profundo con el otro, pese a estar durante una pantalla porque había más llamadas, porque me preocupaba de ver cómo estaba el otro. Con lo cual ahí el primer factor que empieza a aparecer es ese factor humano. La forma de empezar a romper las paradojas es unir una cosa con la otra. Si vamos a la segunda paradoja de la que hablábamos, seguridad y al mismo tiempo esa privacidad o necesidad de privacidad. Hoy nos traquean, ¿no? en el buen sentido, para poder tener o hacer nosotros
determinadas cosas. Tenemos que de alguna forma dar ciertos elementos diciendo, bueno, estoy sano, no viajé al interior del país o no tengo a ningún conocido que vino de afuera. Y eso implica poner sobre la mesa ciertos datos que quizá antes no compartíamos, ¿no? Ahora, la única forma de sentirnos seguros de compartir esas cosas tienen que ver con, de vuelta, una organización que muestra que está preocupada por el otro, que muestra una empatía por ayudar al otro. Y otra vez aparece el factor humano, si no es imposible hacer que por solamente la tecnología eso suceda. Y cuando vamos a la tercera, es verdad que hubieron equipos, y lo escuché en muchas organizaciones diciendo, nunca fuimos tan productivos como ahora, esto no puede acabarse, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga? Pero también hubieron otros equipos con la misma tecnología que no lograron ser productivos, que no lograron conectar. Y allí aparece como respuesta a todo el factor humano, ¿no? Como mostrando que la única forma de hacer que ese futuro del trabajo sea realmente mucho más valorable, con mucha más productividad, no es apuntar a la eficiencia, la tecnología únicamente para ser más eficientes, sino empoderar y potenciar todo lo que tenemos. Y haces mucho énfasis en lo humano. Y entonces surge la pregunta, ¿pueden las organizaciones mantenerse distintivamente humanas en un mundo tan impulsado por lo tecnológico, por la tecnología? Bueno, esa pregunta es la que nos planteamos cuando empezamos a analizar el informe y creo que de alguna manera resume mucho de todo lo que estuvimos viendo. Aprovechando que era el 10º informe, lo que hicimos fue un recuento, fuimos hacia atrás y tratamos de entender qué evolución hubo en estos 10 años. Esto de la tecnología versus el factor humano es nuevo, es de estos meses con lo que sucedió. Y la realidad que no, que cuando empezamos a mirar y nos vamos a ese primer informe de inicios de década, la tecnología ya parecía como un track separado. Las organizaciones empiezan a impulsar y vamos viendo, ¿no? Si pensamos en el 2011, empiezan a aparecer más seguridad a nivel económico globalmente, luego de ciertas recesiones, empiezan a aparecer muchas innovaciones tecnológicas, aparecen los drones, aparece todos los datos en la nube, aparece la analítica de datos muy profundamente, más tarde la inteligencia artificial, y eso es un track que va separado, porque por otro lado la organización empieza a implementar otras cosas, equipos que empiezan a trabajar mucho más conectados, cambia ese rol del líder como el líder de antes a un líder mucho más adaptable, más resiliente, empiezan a aparecer otros elementos, pero siempre, y si uno recorre año a año las tendencias y el informe los invito a bajarlo porque allí los ayuda a ir año a año, ir para atrás y ver esa evolución, siempre estuvieron separados, nunca estuvieron como dimensiones que se toman juntas, ¿no? Cómo hacer para que esa tecnología y ese factor tan profundamente humano estuvieran conectados en los planes de la organización hacia adelante. ¿Cuál es el impacto entonces de mantener esas dos cosas separadas? Bien, saliendo de lo que hablábamos recién de las contradicciones que pusimos como ejemplo dentro de lo que fue los últimos meses, cuando vamos a analizar las tendencias nos damos cuenta que empiezan a aparecer sí algunas de estas paradojas, definida la paradoja como estos elementos que aparecen en contradicción. Y lo que hicimos fue tratar de ejemplificarlos o de dividirlos y hay 3 grandes grupos de esas paradojas que son además las que le dan luego orden al informe de tendencias de este año. Para cada una de estas dualidades hay 3 tendencias asociadas que nos van a mostrar o nos van a indicar el camino de cómo hacer para resolver esa paradoja. La primera tiene que ver con la pertenencia y la individualidad. Y lo que nos está pasando en las organizaciones hoy es que la tecnología nos da la capacidad o de alguna forma nos permite poder estar absolutamente aislados si queremos, individuales, ser nosotros con la computadora, ser nosotros con la máquina, ¿no? Y realmente los trabajos se vuelven de alguna forma, tienen ese potencial de tener como ese mundo a través de la tecnología. Pero la realidad es que si pensamos en las personas, nuestra necesidad más básica es la pertenencia, es realmente poder generar una pertenencia, el poder estar de alguna manera sintiendo que soy parte de algo mucho más grande, que estoy presente. Y esa es una de las primeras dualidades que aparece en las tendencias en este año y que después vamos a hablar de cómo hacer para sortearla a través de esas 3 tendencias que las asocian. La segunda de esta dualidad o de esta contradicción o paradoja tiene que ver con la seguridad y la reinvención. La tecnología nos obliga a reinventarnos todo el tiempo. Todo lo que sea imposible siquiera de pensar, la tecnología nos lo muestra, nos lo trae.
Pero al mismo tiempo, como personas, solemos necesitar realmente tener una seguridad, saber, ¿no? Y quienes gestionan cambio, ¿no? Dentro de quienes están escuchándonos, seguro, como áreas de recursos humanos, tenemos ese rol. Sabemos que a veces nos asusta cambiar y la realidad es que buscamos sentirnos seguros en algún sentido. Y esa es otra de esas paradojas que empieza a aparecer. Y la tercera tiene que ver con la audacia y la incertidumbre. La realidad es que la tecnología es incertidumbre en todo sentido, pero desde el lado positivo también, ¿no? No sabemos qué va a venir mañana, honestamente no sabemos, y así es que de alguna manera en este nuevo mundo navegamos. Pero por otro lado, para poder ser audaces, normalmente las personas necesitan tener una luz al final del túnel, saber en algún momento, en algún sentido, hacia dónde están yendo. Y esa es otra de estas dicotomías que empiezan a aparecer. Con lo cual, repitiendo, ¿no? estos 3 capítulos, porque después son los que van a estar asociados a las tendencias, tenemos por un lado pertenencia e individualidad, por otro lado tenemos seguridad y reinvención, y por último audacia e incertidumbre, como esas 3 paradojas que acompañan las tendencias en este año. Y Lucía, ¿cómo nos enfrentamos entonces como organizaciones a estos desafíos que comentás? Bien, nosotros partimos de la base cuando empezamos a analizar, ¿no? las tendencias, empieza a surgir hay 2 palabras que se repiten y son transversales a todo, que tiene que ver con cultura y liderazgo, donde va apareciendo en todos lados. Pero al final del día, lo que sabemos y entendemos de lo que está sucediendo es que la organización necesita empezar a cambiar su ADN, ¿no? Necesitamos empezar a volvernos organizaciones que realmente y profundamente en nuestro ADN estamos preparados para liderar el cambio, que estamos preparados para ser resilientes, que de verdad estamos preparados para navegar nosotros esas paradojas, cerrar la brecha y ser capaces realmente de liderar el futuro del trabajo, que de alguna manera ya está. Y ese ADN, ¿no? Quien conoce de cultura sabe que tiene que arraigarse en determinados elementos. Y es así que hay 3 elementos que vienen a responder a estas paradojas. Cada paradoja tiene un elemento que hace que si logramos hacer que la organización lo viva, lo respire, cuando uno cambia su ADN empieza a pensar distinto, empieza a ser distinto y termina reaccionando distinto en eso tan instintivo del día a día. Y esos 3 atributos son propósito, pertenencia y perspectiva. Y son esos 3 atributos básicos de la organización social que son los que tenemos que empezar a potenciar como organizaciones para poder realmente transformarnos en una organización resiliente. Háblame entonces, Lucía, de propósito. Bien, propósito es ese primer atributo, ¿no? del ADN de esta organización social que viene a responder la primera dicotomía de la que hablábamos, que era pertenencia versus individualidad, la necesidad de sentirme parte de algo más grande versus ese elemento que trae la tecnología o quizá el futuro del trabajo de poder aislarme en un sentido. Y la pregunta que nos deberíamos estar haciendo como organizaciones para empezar a embeber esto en mi ADN es ¿qué pasaría si la tecnología, en vez de generar división de alguna manera o aislar a los elementos de la organización, empieza a generar una pertenencia cada vez más grande, en donde la tecnología está puesta al servicio de empezar a unir las individualidades, a unir las diferencias en esta organización diversa y en esta organización muchísimo más grande? Y cuando hablamos de este primer elemento, que es el propósito, no estamos hablando de alguna forma del propósito como visión de la organización, estamos hablando realmente de ese elemento que une a todos los actores clave de la organización, un propósito común para mis colaboradores, para mis clientes, para la sociedad en sí misma, a través y a partir de la organización. Bien, entonces este primer capítulo de propósito, nuestras tendencias, que al mismo tiempo es ese primer atributo, está integrado por 3 tendencias que son las que vamos a estar hablando o conversando primero, que tiene que ver con pertenencia, bienestar y fuerza de trabajo postgeneracional, con un concepto bien interesante de perennials en lugar de millennials que también vamos a profundizar. Háblanos entonces, Lucía, de pertenencia. Bien, pertenencia es la primera tendencia asociada a ese elemento del ADN que es propósito.
Y la tendencia se llama pertenencia de la comodidad a la conexión y a la contribución. Y el nombre no es menor y es bien interesante porque lo que trata es de reflejar determinadas cosas que empezamos a entender cuando analizábamos los datos de nuestra encuesta. Esta es la tendencia número 2 a nivel global y lo mismo a nivel de Uruguay, con lo cual tiene realmente una gran importancia para nuestro país. Y lo que empezamos a notar es que las organizaciones, cuando intentaban definir cómo hacer para generar pertenencia en nuestras organizaciones, sabiendo, y porque hay varios estudios que nos muestran que realmente es importante tener pertenencia y que eso aumenta la productividad y que eso aumenta otros niveles, las organizaciones normalmente se enfocan en generar ambientes donde nos sintamos cómodos, ¿no? Y por eso la comodidad, donde de alguna manera podamos ser nosotros mismos, ambientes inclusivos. Y eso es muy importante y eso está bien y eso tiene que seguir estando. El tema es que también empezamos a entender que aquellas organizaciones que iban más allá lograban mejores resultados. Y el ir más allá empieza también a generar algo que es más abarcativo todavía que generar comodidad, que trata de generar conexión. Y lo que empezamos a entender es que las organizaciones que van más avanzadas y que logran mejores resultados son aquellas que lograron generar una conexión muy profunda entre los colaboradores, entre los diferentes elementos que conforman la organización y realmente trabajaron a través de prácticas, de políticas, de culturas inclusivas, de liderazgos que empezaron a trabajar la conexión, generar una conexión real y lo hemos visto en estos últimos meses, nunca más evidente que lograr y tener una conexión embebida en nuestra cultura nos habilita a ser más rápidos, a ser más resilientes. Pero no llegamos solo ahí, también empezamos a ver que organizaciones que todavía iban más allá lograban todavía mejores resultados. Y allí el tercer concepto pasa por la contribución. Empezamos diciendo, cuando hablábamos de esta tendencia, que una de las paradojas que viene a contestar es esa paradoja entre la individualidad que nos trae la tecnología versus esa necesidad de ser parte y tener un propósito común. Y uno de los elementos para lograr esto es ayudar a cada uno a entender cómo contribuye, cómo su trabajo en el día a día, eso que hace hoy y que hace en el día a día del trabajo, aporta y ayuda a ese propósito común de la organización. Con lo cual ese ir desde la comodidad, pasar por la conexión y llegar a generar ambientes y lugares de trabajo donde podemos hacer que todos seamos parte y conozcamos cuál es ese propósito o a qué contribuimos y cómo, ¿no? Como equipo, como organización hacia la sociedad, en fin, en ese ecosistema que de verdad se torna importante y vemos que es parte de esa tendencia. ¿Y los uruguayos cómo ven este aspecto? Bien, como te decía, es la segunda tendencia a nivel global, no es menor tampoco porque la primera, que vamos a ver luego, también es parte de este capítulo del ADN a nivel de propósito. El 84% dice que fomentar pertenencia es importante o muy importante para el éxito de la organización en los próximos 12 a 18 meses. Eso hace que realmente en Uruguay se vuelva una tendencia bien importante. El punto es que la brecha entre la importancia y la preparación es bien interesante también y alarmante en un punto, porque el 13% únicamente dice estar preparado para poder realmente generar esa pertenencia en la organización. Y cuando vamos un poco más y les preguntamos a los encuestados en Uruguay cuáles son esos factores que entienden que generan pertenencia, el 37% apunta al liderazgo, el 35% dice que es la cultura y el 26% las relaciones personales. Y esto sí es una buena señal, porque empezamos a entender que el generar pertenencia pasa por trabajar muchísimo con nuestros líderes, generar culturas realmente que fomenten la pertenencia y, por último, empezar a conectar a través de las relaciones personales. Y entonces, Lucía, ¿cuál es la segunda tendencia de propósito? Contanos. Bien, la segunda tendencia en el capítulo de propósito es bienestar y, como decía, es la primera tendencia a nivel global y también es la primera para Uruguay. Y la realidad es que en este caso tenemos aún más grande la brecha entre la importancia y la preparación, con lo cual también es de esas tendencias que nos muestran, son muy importantes porque están en agenda, sin embargo no nos sentimos tan preparados. El título de la tendencia es Diseñando el trabajo para el bienestar, vivir y rendir al máximo. Y esta vez lo que de alguna manera trae esta tendencia es la necesidad de empezar a entender la generación de bienestar como algo en el trabajo en sí mismo.
Hasta ahora las organizaciones atendían la necesidad de generar bienestar en las organizaciones a través de ciertas políticas o iniciativas totalmente separadas al trabajo, ¿no? Ciertas iniciativas de bienestar y demás que lo que hacían era acompañar o agregar valor en esto del valor que yo le otorgo a mis colaboradores. Sin embargo, empezamos a notar que organizaciones que están más avanzadas y que de verdad están trabajando estos temas empiezan a entender que lo que necesitamos hacer es trabajar el bienestar en el lugar de trabajo. ¿Cómo hago para generar un bienestar en el día a día, en ese trabajo? Y de vuelta, en esto que yo digo que parece una máquina hacia el futuro, lo que nos pasó en los últimos meses. ¿Cómo hicimos para generar bienestar y asegurar el bienestar de nuestra gente cuando quizá los horarios ya no existían, cuando quizá ni siquiera teníamos desplazamientos hacia el lugar de trabajo? Y allí es donde empiezan a aparecer algunas claves en esto de lo que tenemos que hacer es generar políticas, generar procesos que apunten a mejorar el bienestar en el trabajo, en el día a día, entender cómo puedo hacer para que ese trabajo realmente vaya traduciendo ese bienestar. Algunas cifras que pueden ayudar a entender cómo se ve en Uruguay. El 85% de las organizaciones encuestadas a nivel de Uruguay dijeron que el bienestar de los colaboradores es muy importante o es importante para el éxito de la organización en los próximos 12 a 18 meses. Eso nos muestra que ya estamos pensando en que el bienestar claramente va a predecir nuestro éxito como organización, en la medida en que tengo colaboradores que realmente se sienten cómodos, ¿no? y aumenta claramente el propósito común en esto de este capítulo de las tendencias. El 100% de los encuestados uruguayos afirma que es responsabilidad de la organización proveer ese bienestar al colaborador. Y el 21% afirma practicar y promover acciones constantes que apuntan al bienestar en el lugar de trabajo. Y es una brecha y es un gap interesante, ¿no? en esto de decir, sabemos que es importante, pero en realidad no lo estamos trabajando tanto. ¿Cómo debería entonces implementarse? Bien, si miramos algunos ejemplos de lo que están haciendo algunas organizaciones, para empezar, normalmente el bienestar de los colaboradores está siempre asignado evidentemente al área de recursos humanos y evidentemente está como una política o un proceso separado de lo que es el día a día de la organización. Hay muchas organizaciones que lo que están haciendo es empezar a asignar eso como responsabilidad de quien en realidad diseña el trabajo. ¿Cómo hago para realmente asegurarme que los horarios de trabajo, los turnos de trabajo o elementos hasta la disponibilidad del mail del trabajo empiezan a mirarse desde el punto de vista del bienestar del colaborador? Con lo cual, una de las prácticas que estamos empezando a visualizar es cómo otras personas que están realmente a cargo de diseñar el trabajo empiezan también a tener esto como una responsabilidad al momento de diseñar el trabajo en sí. El segundo elemento que nos muestra qué están haciendo las organizaciones, empiezan a comprender las necesidades profundas de mis grupos en la organización. Muchas veces tendemos a pensar que sabemos qué necesidades tienen nuestros distintos segmentos y la realidad es que no es tan así. Y esto se conecta mucho con una tendencia que vamos a hablar después, que tiene que ver con las generaciones. Hasta ahora hablamos mucho ¿no? Podemos pensar en que podemos dividir las necesidades en función de la generación y la realidad es que cada vez eso empieza a diluirse más, con lo cual de verdad las organizaciones que están avanzando en esto van a preguntar, van a entender realmente cómo sería un lugar de trabajo donde el bienestar está en el día a día. Y el tercer elemento es involucrar a los colaboradores en el diseño, ¿no? Y allí mucho tiene que ver con la forma en cómo diseñamos por ejemplo, marketing diseña productos, ¿no? Bueno, hacer lo mismo, tratar de entender intrínsecamente y acompañarnos de ellos a la hora de diseñarlo de alguna manera. Con lo cual, estas son algunas de esas tendencias que empezamos a notar en relación a este tema. Y llegamos entonces a la tercera tendencia de propósito. Exacto, terminando este primer capítulo de propósito, hablamos antes de pertenencia, hablamos de bienestar, ahora estamos hablando de fuerza laboral postgeneracional y decimos que es de millennials a perennials, en este entendido que hablamos tanto de millennials, tanto de centennials, ¿no? Y sabemos desde recursos humanos que hemos hablado, hemos ido a charlas, hemos leído mucho
Y a veces hemos hasta abusado de tomar esto como la forma en que dividimos o diseñamos nuestras políticas, nuestros procesos o la mirada que damos en nuestras generaciones, ¿no? Y hasta simplificamos de alguna manera la realidad a través de eso. Lo que empezamos a ver es que cuando uno trata de entender realmente cuáles son las similitudes y las diferencias entre las generaciones en el lugar de trabajo, nos damos cuenta que hay más similitudes que diferencias, o que a veces las diferencias pasan no por la generación. Y hay muchas organizaciones que empezaron a dejar de tomar el factor de generación para entender esto, ¿no? Y de alguna forma creo que muchos de los que estuvimos este último tiempo enfrentando el decir cómo hacemos para continuar trabajando con marcos tan distintos. Uno al principio empieza a decir, bueno, esta persona está en edad de que tiene hijos, entonces los hijos van a estar cerca y es esa generación. Después tengo el joven que va a estar solo en su casa y realmente nos empezó a sorprender eso. Y quizá aquel que sí estaba con niños alrededor, pero tiene una personalidad mucho más social y necesitaba la conexión todo el tiempo, lo sufrió más, pero capaz que otro no, porque en realidad lo importante para él era poder concentrarse, con lo cual empezamos a notar que bueno, quizá no viene por ahí, o tanto al menos por ahí. Y eso nos lleva también a pensar que normalmente, ¿no?, aquellas organizaciones que solamente están mirando, diseñando sus prácticas pensando en esto, están perdiendo una cantidad de datos muy interesantes en relación a esto. Algunas cosas que estamos viendo, ¿no?, de organizaciones que empiezan a realizar tiene que ver con, por ejemplo, dividir o entender su fuerza laboral entre aquellos que son más extrovertidos y aquellos que son más introvertidos, aquellos que tienen una personalidad de estar al frente, de liderar, que les gusta eso, y aquellos que realmente son, ¿no?, de los que les gusta más ejecutar. El poder entender otras realidades para poder diseñar, ¿no?, nuestros procesos, nuestras políticas, nuestros roles en función de eso aparece como esa segunda tendencia dentro la tercera tendencia dentro del capítulo de propósito. Y Lucía, en Uruguay, ¿consideramos los temas generacionales, las diferencias generacionales como un tema relevante? En Uruguay sí, a nivel de los números nos mostraron que sí es algo que se considera a la hora de diseñar las políticas. Lo que a mí me llamó más la atención es que cuando preguntamos si estábamos preparados para liderar fuerzas laborales en esto del perennial, ¿no? En realidad el 26% solamente dice estar preparado, ¿no?, para poder de alguna manera liderar esta nueva fuerza laboral. Y la realidad es que sí nos muestran los datos que seguimos mirando mucho a las organizaciones desde ese otro lugar más de generación o de edad. Bueno, hasta aquí propósito, Lucía. Bueno, y el segundo capítulo de las tendencias de este año, que a su vez responde a la segunda contradicción, es potencial. Y si se acuerdan lo que hablamos hace unos minutos, es que potencial venía a responder esa contradicción, esa paradoja entre seguridad y reinvención. Dijimos que la tecnología nos mostraba que todo lo que pudiera cambiar iba a cambiar y íbamos a tener que reinventarnos todo el tiempo, pero que como personas necesitamos seguridad, y eso de sentir que no sé si lo que yo hago hoy mañana va a seguir estando, me genera realmente, ¿no?, un conflicto que de alguna manera la organización tiene que empezar a solucionar. Y la pregunta que nos podríamos hacer cuando vamos a este capítulo es: ¿qué pasaría si en lugar de generar esa incertidumbre y ese malestar, la reinvención fuera vista como una oportunidad, ¿no? Si toda la reinvención posible en la organización fuese vista para nosotros como personas como la oportunidad de seguir creciendo, desarrollando nuestro potencial para esta organización o para otras, mirarlo realmente como algo positivo. Y ese cambio entre esa mirada y la otra, el cambio de sentir que no corremos contra el cambio, ¿no?, que corremos con el cambio, empieza a ser la respuesta para acortar esa paradoja y para generar realmente una organización social. Y el potencial es de alguna manera la respuesta a esto. Este capítulo integra 3 tendencias como el primero. La primera es superequipos, la segunda es gestión del conocimiento y la tercera es reskilling, en esa definición de reskilling como el poder realmente preparar y recapacitar a nuestros colaboradores. Entonces hablas de superequipos, en 2019 hablaban de supertrabajos. ¿Cuál es la relación entre esos dos conceptos? Bien, esta tendencia de superequipos tal cual que viene conectada con la que fue el año pasado de supertrabajos,
es esa combinación entre tecnología y personas. El año pasado, en la tendencia del año pasado, explorábamos cómo las personas en sus roles individuales conectados con la tecnología construyen trabajos diferentes. En este año hablamos de cómo los equipos conectados con ciertas tecnologías pueden hacer una diferencia muy grande, cómo realmente podemos lograr generar y cambiar equipos a través de la tecnología. Y allí yo creo que uno de los elementos bien importantes es el equipo es la célula principal, siguiendo con esto del ADN, en lo que tiene que ver con la organización social, ¿no? El equipo lo es todo. Hasta hace un tiempo hablábamos del líder como aquel motor de la organización. Hoy sabemos que la capacidad de generar equipos, de conectar, de hacer que nuestros colaboradores trabajen en equipo es realmente donde se vuelve la organización social en acción, ¿no? En esto de continuar con ese propósito. Y la realidad es que cuando hablamos de cómo hacerlo o cómo generarlo, uno de los primeros elementos es entender que tenemos que tomar a la tecnología como aquello que va a potenciarnos, como va a potenciar al equipo y no lo que va a generar más eficiencias. Y volviendo a lo que vivimos en el último tiempo, ¿no? Cuando logramos entender esas herramientas que teníamos como la forma de potenciarnos, de repente entendimos, y muchos pueden haberlo vivenciado así, como equipos que hasta ahora se interactuaban solo persona a persona y capaz que las reuniones eran más largas, o quizá no compartían conocimiento, o no tenían formas de conectar, hoy utilizan una herramienta diferente que permite una interacción tan profunda que aumentó el valor increíblemente. Y no es que solamente fue más eficiente, fue realmente mejor. Y ese es el concepto, de alguna forma, de super equipo. En Uruguay, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial? Bien, el 77% de las respuestas de organizaciones uruguayas a nuestro informe de este año está diciendo o dijo que están explorando activamente o están utilizando ya inteligencia artificial en algún nivel. 77%, es mucho. Un 0% dijo que utiliza o está pensando en utilizar la inteligencia artificial para potenciar los trabajos, los equipos, sino que de alguna manera la búsqueda es todavía hacia mejorar la calidad, la eficiencia. Y es ahí, ¿no?, donde está ese camino a decir cómo hacemos para empezar a entender esa tecnología como algo que viene de verdad a potenciarnos como equipos. Y para poder bajarlo a lo cotidiano, para poder bajar esto, ¿no?, y pensamos en inteligencia artificial, y sí, es verdad que hay organizaciones que están muy hacia adelante en esto, ¿no? Pero después hay otras herramientas que nos pueden ayudar. Hay herramientas que nos permiten mapear, por ejemplo, las interacciones de mi organización a través de cuáles son los contactos que se dan entre las personas de la organización para poder potenciar ese equipo, facilitándoles esas conexiones, para hacerlas más rápidas, para hacerlas más fáciles. Como dijimos hasta ahora, hay herramientas que se hicieron absolutamente conocidas para todos los equipos, en donde puedo compartir documentos, donde puedo traquear documentos, puedo trabajar colaborativamente. Con lo cual, las herramientas están. Eso no es hoy un problema. El tema es que quizá no las estamos utilizando de la forma adecuada para poder potenciarnos. ¿Y qué ocurre entonces con la segunda tendencia, que es la gestión del conocimiento? La segunda tendencia de este capítulo, del segundo capítulo, es gestión del conocimiento, como tú decís, y es creando contexto para un mundo conectado. De vuelta, quizá muchos desde recursos humanos, gestión del conocimiento nos suena a aquello que hablamos ya hace, ¿cuánto? 5 años, quizá más, que veníamos hablando, y hasta puede parecer, pero de verdad volvemos a hablar de gestión del conocimiento, y esto es porque lo entendimos, y es lo que pasa, y lo que vemos es que las organizaciones lo siguen entendiendo como la gestión, la administración de materiales, ¿no? ¿Cómo hago para gestionar eso que tengo? Y la realidad es que cuando empezamos a ver lo que está sucediendo, qué están haciendo las organizaciones que empiezan a explorar esto diferente, empiezan a entender que la gestión del conocimiento es la generación de conocimiento. Y empiezan a entender que esta gestión del conocimiento es este nuevo aprendizaje y desarrollo, este nuevo learning, porque en realidad lo que empezamos a ver es que en un mundo absolutamente disruptivo, necesito aprender hoy y ahora, necesito realmente la información hoy y ahora. Y para eso tengo que generar culturas, tengo que generar organizaciones donde transmita, colabore, comparta. Yo tengo que poder asegurarme que mi gente quiera compartir conocimiento, pero al mismo tiempo asegurarme que la información va a venir
en un clic, porque es lo que está sucediendo hoy. Entonces, en esto del potencial, pensando que es este segundo capítulo y tendiendo a cerrar esa brecha, ¿no?, de la que hablamos al comienzo, para poder reinventarnos todo el tiempo, necesitamos realmente generar conocimiento día a día, compartir conocimiento día a día, y a eso es a donde va la tendencia. Y algunos números, Ana, que pueden servir en esto. El 67% en Uruguay dice que crear y preservar conocimiento es importante o muy importante para su éxito en 12 a 18 meses. El 48% continúa definiendo gestión del conocimiento como esa documentación y distribución. Y si pensamos en lo que nos pasó de vuelta, ¿no?, si pensamos en estos últimos tiempos, qué importante el saber compartir, qué importante el potenciarnos, el saber que el conocimiento está ahí y se construye y se comparte, y es sobre eso. Algunas prácticas que es parte, ¿no?, y los invito realmente a leer las tendencias y entender que en cada capítulo hay ejemplos, que algunos pueden sonar muy de otro, quizá, ¿no?, de otro futuro, pero otros son muy, muy reales y nos pueden ayudar hasta a pensar cómo lo podemos implementar nosotros. Hay una organización en particular que la realidad es que implementó una herramienta que no es tan sofisticada, pero lo que hace es, en la medida en que yo estoy en mi computadora, así como cuando yo estoy hablando contigo ahora y capaz que abro el celular y me aparece una propaganda de algo de lo que hablamos, porque todo está conectado, la organización lo que está haciendo es entender cuáles son las preferencias o las inquietudes de cada uno de los colaboradores en función de lo que busca, en función de lo que accede, y a partir de ahí facilitarle ese conocimiento todo el tiempo. Después tenemos lo que son los sitios de gestión del conocimiento en cada una de nuestras organizaciones donde podemos compartir. Pero hay un elemento que está a mano de todos, y es el generar prácticas y políticas que permitan la colaboración y el compartir. El conocimiento es poder, y en muchas organizaciones sigue siendo. Y la realidad es que hoy, para sacar esa disyuntiva de la inseguridad, para ir hacia realmente la reinvención constante, necesitamos generar organizaciones donde sepamos que reinventarnos mutuamente es lo que nos permitirá, como individuos, como equipos y organizaciones, seguir adelante. Y hablas de reinventarse, y entonces la siguiente tendencia es el reskilling. La siguiente es el reskilling, y para nosotros este año es esa tendencia, porque participamos, nos sentimos presentes dentro del informe de tendencias de este año, con un ejemplo real de una organización regional, pero con sede en Uruguay, Megalabs, participando como ejemplo en las tendencias, con lo cual es una tendencia que seguimos muy de cerca en el momento en que fue sintetizándose todos los datos de la encuesta y elaborando la tendencia. Entendemos reskilling como invirtiendo resiliencia para futuros inciertos. ¿Y por qué esto, no? Recuerden que estamos dentro del segundo capítulo de potencial. Y el potencial es uno de esos elementos del ADN de la organización que nos van a permitir convertirnos en una organización resiliente y adaptable. Y la realidad es que de alguna manera la reconversión se torna absolutamente necesaria. Nosotros sabemos que tenemos que reconvertirnos. Ahora, de verdad, esto es una tarea que la organización tiene que empezar a hacer. Porque desde el punto de vista de la organización, las organizaciones muchas organizaciones ya están mirando qué voy a necesitar dentro de 2 o 3 años, ni siquiera dentro de 10, el año que viene, a nivel de cada una de las áreas, qué capacidades voy a necesitar. Y en relación a eso, ¿cómo puedo hacer para recapacitar, para reformar, para tener nuevas habilidades en quienes estamos hoy y en lo que hacemos? ¿Cómo puedo hacer para liderar esa reinvención, ese reskilling, en vez de reaccionar cuando llegue y es necesario? Algunos datos de Uruguay, ¿no? La realidad es que esta es una de esas tendencias que nos preocuparon en relación a la preparación que tenemos como organizaciones uruguayas en relación a esto. El 55% dice que entre la mitad y toda su fuerza laboral necesitará cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. Quiere decir que el 55% de las organizaciones que respondieron la encuesta dicen que aquí a 3 años voy a tener que cambiar la mayoría de las habilidades que tengo en mi organización. El 20% dice que es capaz de prever qué se va a necesitar en ese momento. Solo un 20%, o sea, hay un 80% que no sabe qué voy a necesitar. Pero quizá porque todavía no estamos haciendo las preguntas correctas, o quizá porque no estamos enfocados en entender qué es lo que voy a necesitar.
Y un 15% únicamente dice que en el pasado tuvo éxito anticipando necesidades a futuro. Con lo cual, en un mundo disruptivo de mucho cambio, donde sabemos que lo único que tenemos certeza es que vamos a seguir evolucionando, el empezar a visualizar qué requerimos, qué se va a requerir en nuestras organizaciones, qué están haciendo otras organizaciones en otros lugares del mundo que quizá están más a la vanguardia, cuál es el desarrollo o el desafío de la industria. ¿Qué va a pasar con mis consumidores? El empezar a entender esto para empezar a prepararnos. ¿Qué habilidades voy a necesitar y cómo reconvertirnos? Se torna muy, pero muy importante. Para profundizar un poco más en esto, los vamos a invitar luego porque vamos a seguir conversando de las tendencias más allá de este webinar, con lo cual vamos a después invitarlos a escuchar de primera mano este caso que aparece en el informe de tendencias respecto a cómo empezar a preparar a las organizaciones para el futuro y hacerlas resilientes. Uno de los primeros elementos, o quizá para quedarnos sobre esta tendencia, es no tenemos únicamente que pensar en la capacidad o aquello que demostramos que somos capaces de hacer. Tenemos que pararnos desde el punto de vista del potencial, ¿no? Y empezar a explorar cuál es el potencial de mis colaboradores, el potencial de mi organización para reinventarme y continuar avanzando. Y entonces nos toca hablar de incertidumbre y de cómo enfrentarla, Lucía. Sí, y si de alguna manera miramos los dos primeros elementos del ADN, ¿no? Hablamos de propósito, hablamos de pertenencia y luego viene este tercer elemento que es la perspectiva. Y cuando entendemos lo que conversamos y lo que fuimos conversando, parece realmente natural plantearnos, tenemos que ser capaces de realmente tener una perspectiva hacia adelante, de entender qué es lo que voy a necesitar a futuro, de poder empezar a entender y analizar desde otro lugar. Y se acuerdan que cuando hablamos de las contradicciones, hablamos de los dos elementos quizá en contradicción puntualmente para perspectiva, teníamos audacia e incertidumbre. Y la pregunta acá que nos podemos hacer es, ¿cómo como organizaciones podemos empezar a ver esa incertidumbre con una luz al final del túnel, como aquello que nos empuja y nos acompaña a empezar a definir nosotros, a rediseñar ese futuro con audacia, ¿no? Y no necesariamente correr contra ese cambio? Y para eso claramente uno de los elementos puntuales es contar con datos, contar con información, empezar a hacernos preguntas, ¿no? Y sobre esto es que las tendencias apuntan para poder cerrar esa brecha. Para este capítulo de perspectiva tenemos el enigma de las compensaciones como primera tendencia asociada, gestionando estrategias para la fuerza laboral como segunda asociada y ética y futuro del trabajo. Y es sobre eso que trata el capítulo y que de alguna manera nos brinda respuestas para cómo cerramos esa contradicción. Y hablabas de datos, Lucía. ¿Cómo impacta el uso de esos datos en esta perspectiva de la que hablas? Bueno, y en este tercer capítulo de perspectiva, la primera tendencia asociada es compensaciones, el enigma de la compensación, principios para un enfoque más humano. Y nos preguntamos, ¿no? Y cuando generamos el informe, ¿por qué compensaciones está aquí? Y la realidad es que compensaciones aparece en este capítulo porque todo indica que realmente necesitamos generar una perspectiva distinta, necesitamos mirarlo diferente para poder entender qué hacer con esto, que se torne un enigma. ¿Por qué? Y allí como para dar o aportar algunos datos. Globalmente, una de 2 organizaciones ha rediseñado su estrategia de compensaciones en los últimos 3 años y el 64% planea rediseñarla nuevamente. Y aquellos en recursos humanos que hemos vivido y que seguimos de cerca este tema, claramente, ¿no? Es como que muchas veces las organizaciones están en esos ciclos interminables de la reinvención, ¿no? Replanteo las compensaciones, las implemento, las vuelvo a rediseñar y parece que nunca terminamos, parece que siempre hay algo que no se ajusta. Y la tendencia explora ¿por qué? ¿No? Y explora qué es lo que está sucediendo que hace que esta sea un área donde todavía no encontramos la señal o la luz real de hacia dónde ir.
Algunos de los elementos que surgen mirando organizaciones que están como realmente muy conformes con los cambios que han hecho o las evoluciones que han tenido, tienen que ver con la forma en cómo fueron rediseñando sus compensaciones. Y la tendencia aporta ciertos elementos para empezar a repensarnos diferentes, ¿no? Y básicamente lo que indica es las compensaciones entendidas bajo ciertos principios realmente humanos, como pueden ser los principios de equidad, de justicia, de ética, dentro del diseño mismo, empiezan a tornarse aquellos elementos que muestran que puedo tener un diseño que me va a perdurar, ¿no? Y que realmente viene para quedarse un tiempo. Y esto es realmente bastante diferente a lo que solemos entender, ¿no? En la mayoría de las organizaciones las compensaciones son algo que no se comparte, algo que se guarda. Ahora, cuando empezamos a mirar las tendencias y esas organizaciones que han hecho cambios en este sentido y realmente se sienten confortables con eso, vemos que hay realmente un foco en la transparencia, un foco en realmente generar un cambio a nivel de las compensaciones que se basen en cómo están diseñadas. Y algunos datos de Uruguay puntualmente. El 37% en Uruguay dice que su estrategia de compensación evoluciona a la par de los cambios de la organización, 37%. Siendo la compensación algo tan importante, ¿no? Y que normalmente es aquello que como colaborador lo primero que miro para entender si me siento confortable también. Un 37% es muy bajo. ¿Por qué? Porque las organizaciones están evolucionando, lo hablábamos recién, a pasos agigantados, con lo cual es necesario seguir acompañando esos cambios. Y el 68% planea rediseñar su estrategia en los próximos 3 años, lo cual nos muestra que entonces sí todavía tenemos la oportunidad de aprovechar en esta nueva ola de rediseño algunos de estos principios. Y como decían, el informe brinda y nos da luz en algunas preguntas que podríamos llegar a hacernos para poder entender de alguna manera cómo delinear y delimitar este capítulo bien interesante de la organización. Y hablabas de datos, Lucía. ¿Y cómo influye el uso de esos datos en esta perspectiva de la que estás hablando? Bien, yo creo que siempre hablamos de lo mismo, generamos tantos datos, ¿no? En el día a día, desde que entro a la organización todos los días, datos que quizá no estamos utilizando, ¿no? y todavía no estamos analizando. Entonces, de alguna manera, esta segunda tendencia dentro del capítulo de perspectiva, hablamos de compensación, la segunda es gestionando las estrategias de la fuerza laboral. Y la tendencia apunta a generarnos nuevas preguntas para tener resultados distintos. La realidad, y voy a leer algunos de los datos que nos generaron mayor sorpresa, ¿no? En Uruguay, 5% de las organizaciones en Uruguay dicen producir información a tiempo real respecto a su fuerza laboral, o sea, información que en un clic tengo sobre mi fuerza laboral, 5%. 95% dice que necesita información adicional de la que tiene y 48% dice que el interés de los líderes respecto a datos en relación a la fuerza laboral ha aumentado en el último tiempo. Esto muestra que hay una gran oportunidad de desarrollarnos, ¿no? Y allí siempre, ¿no? El área de recursos humanos ha hecho mucho esfuerzo en este último tiempo de dar al tono en relación a las demandas de datos, de realmente contar con cifras. Y allí hay muchas cosas que uno puede hacer, pero lo que sí tenemos que entender, y cuando vamos al informe y entendemos cuáles son esos datos que se miden, y bueno, y seguimos midiendo datos como presentismo, seguimos midiendo datos que son quizás los que tenemos, ¿no?, posibilidad de sacar más fáciles. Ahora, ¿estamos haciéndonos las preguntas correctas respecto a los datos? Porque la tecnología para generar datos y tener información está. Ahora, ¿nos estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Sabemos cuáles de mis colaboradores tienen más riesgo de cambiar de trabajo en el próximo año? ¿Sabemos quiénes tienen más potencial? ¿Sabemos cuál es mi cultura? ¿Sabemos la relación entre cultura y liderazgo en mi organización? ¿Estamos entendiendo quién se conecta con quién y quién necesita conectarse con quién para poder ayudarlo en eso? Y esas son ciertas preguntas que deberíamos empezar a hacernos, ¿no?, en esta línea. El informe aporta, ¿no?, hay una lista de 12 preguntas bien interesantes para que la organización pueda empezar a plantearse, para aportar luz también en este camino. Bueno, llegamos a la última tendencia del tercer capítulo para recordar, ¿no?, que estamos en el capítulo de perspectiva, y la última es ética y el futuro del trabajo.
una tendencia bien fuerte y que de alguna manera resume o viene a resumir varios de los dilemas de los que fuimos conversando hasta ahora. La organización social está en un momento en el que la cantidad de cambios, la disrupción es constante, las generaciones empiezan ¿no? En esto de que se van borrando y empiezan a aparecer otras características bien fuertes, empezamos a trabajar con otras formas de trabajo, empezamos a tener esa necesidad de reinventarnos todo el tiempo, la inteligencia artificial que aparece, y allí pueden aparecer determinadas preguntas que nos podemos hacer en relación a qué cosas debería estar haciendo, ¿no? ¿Qué pasa si implemento esta tecnología y quizá no tengo que mantener o no puedo mantener ciertos puestos de trabajo? ¿Cómo es mi gestión y mi relación con ciertos trabajadores que no están en el día a día todos los días en mi organización y empiezan a ser colaboradores que están, ¿no? como más alternativos, freelancers o conectados desde otro lugar? ¿Cómo es mi tratamiento con la sociedad en la que vivimos? Y esas preguntas que tornan una importancia bien grande en este marco de disrupción del que hablábamos y elementos que vienen a sacudirnos son bien importantes, ¿no? Porque de verdad empiezan a marcar el rumbo de ciertas decisiones a tomar. Y allí de alguna manera vamos en una tendencia que va desde el podríamos al deberíamos, ¿no? Y lo que nos muestra es que las organizaciones empiezan de a poco a entender que no tienen que preguntarse solamente podríamos implementar más tecnología, podríamos sustituir esto por esto, sino deberíamos, entendiendo el rol de la organización social mucho más allá de únicamente generar ese valor para el accionista. Allí algunos datos, ¿no? Cuando lo miramos tanto a nivel global como a nivel de nuestro país, pero a nivel global el 85% de las organizaciones dice que el futuro del trabajo plantea dilemas éticos, y en Uruguay el 79% plantea y sostiene lo mismo. Por otro lado, el 27% de las organizaciones globales dicen contar hoy con políticas claras y líderes definidos para gestionar estos dilemas éticos. Y en Uruguay el 26% sostiene esto, con lo cual empiezan a aparecer, ¿no? ciertos elementos allí a entender. De todas maneras, hay ciertos datos bien alentadores. A nivel global, el 12% de las organizaciones sostiene que prevé la sustitución de algún puesto de trabajo por inteligencia artificial. 12% es realmente un número alentador si miramos la cantidad de inteligencia artificial que estamos incluyendo. Sabemos que la mayoría de las organizaciones lo están haciendo desde una perspectiva de generar, de alguna manera, de potenciar a la organización, de generar nuevas oportunidades allí. En 53% de las organizaciones en Uruguay considera que la gestión del impacto de la automatización es una preocupación ética, está allí. Ahora solo el 5% se siente preparado hoy para desafiarla. Esto nos plantea, ¿no? muchos elementos. Sobre esto vamos a conversar y vamos a invitarlos más adelante a tener también conversaciones con ciertos líderes uruguayos para entender, bueno, cómo se vivencia esto en Uruguay, ¿no? Hay un dilema ético, empiezan a aparecer ciertos elementos a jugar allí. Lo que sí sabemos es que si hacemos un recuento por todas las tendencias en esto de generar esa perspectiva, en esta última tendencia, claramente hay ciertas preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Y en este pasar del podríamos al deberíamos, ¿no? la tendencia viene a arrojar luz sobre cuáles son aquellas cosas que tenemos que estar pensando en este sentido. Llegamos entonces, Lucía, al último capítulo. Llegamos a un último capítulo. Yo había dicho que eran 3 capítulos, es verdad, son 3 elementos que conforman esa organización social, pero luego hay una especie de capítulo separado que es quizá el que más ansiosos nos ponía cuando empezamos a prepararlo y a escribirlo. Es una carta de alguna manera a recursos humanos que de alguna forma resume todo lo que fue estos 10 años, ¿no? Si uno mira, hubieron 10 años de tendencias, 10 años donde fuimos primero con una participación casi netamente de recursos humanos, después fueron apareciendo líderes de negocio, hoy ya es una encuesta que resume y reúne recursos humanos y líderes de negocio, pero la realidad es que hicimos un recuento y fuimos para atrás a mirar cómo ha evolucionado la función de recursos humanos en este tiempo y qué tenemos desde nuestro rol para aportar y cómo poder seguir trabajando juntos. Y la realidad es que allí aparecieron como muchas cosas que nos parecen como bien potentes e interesantes. Por ejemplo, el 65% a nivel global sostuvo que recursos humanos progresó mucho en la última década. Y en Uruguay un 80% sostuvo, ¿no? de quienes participaron en la encuesta, tanto líderes de recursos humanos como líderes de organización, sostuvo que recursos humanos tuvo un buen progreso y progresó en este último tiempo. Y esos son datos alentadores para nosotros desde nuestra función.
También, por otro lado, el 75% dijo que el rol de recursos humanos deberá continuar evolucionando en los próximos 12 a 18 años y que esa reinvención va a ser clave. Y a nosotros, como recursos humanos, nos toca mucho de esto, de todas las tendencias de las que hablamos, pero también como área en particular. ¿Qué cambios tenemos que empezar a hacer nosotros, ¿no? ¿Qué preguntas nos tenemos que empezar a hacer? ¿Cómo vamos a conectar? ¿Cómo vamos a reinventar? ¿Cómo vamos a generar esa seguridad en nuestros colaboradores? Y claramente allí hay un gran rol nuestro. El número que quizá no nos dio tanta seguridad hoy, pero que sabemos que tenemos mucho para hacer y las tendencias año a año tratan de achicar esa brecha, es que el 11% sostuvo sentirse preparado para los desafíos que estos próximos 12 a 18 meses nos traen. Allí, desde nuestra perspectiva, hay dos elementos que tenemos que hacer como función de recursos humanos. El primero es expandir el foco de la función. Recursos humanos hasta ahora tenía un foco en temas de recursos humanos, ¿no? Y en algún momento pasamos a decir somos socios estratégicos del negocio y eso nos convirtió, realmente nos dio mucha presencia en los lugares donde las decisiones se toman para analizar y tener en cuenta a la fuerza laboral. Sin embargo, hay un paso más todavía que tenemos que hacer y empezamos a dejar de hablar de socios estratégicos, a empezar a estar integrados en el negocio, ¿no? Es ir un paso más. Ya no solamente me asocio, soy parte de, estoy allí y empiezo a trabajar en conjunto. Y ese es el primer cambio que necesitamos hacer como recursos humanos. Y el segundo es empezar a extender nuestra influencia, ¿no? El realmente empezar a estar en todos los ambientes, extendernos a otras áreas, extendernos en esto de la organización social, en esto del ecosistema. Cómo hacer para de verdad extender nuestro foco y nuestra presencia a todos los elementos de la organización. Por allí uno de los ejemplos que se dan en el informe. El año pasado, aquellos que estuvieron en el evento de tendencias mencionábamos que habían algunos ejemplos de organizaciones que estaban uniendo marketing con recursos humanos, ya que el diseño de la experiencia del colaborador era tan importante que había organizaciones que estaban haciendo uno. Hoy algún ejemplo que aparece allí en el informe tiene que ver con organizaciones que unieron recursos humanos con tecnología. ¿Por qué? Porque en realidad la tecnología, vinimos hablando hasta ahora en las 9 tendencias, es lo que moldea nuestro día a día de trabajo. Y entonces hay organizaciones que están yendo un paso más allá para empezar a diseñar ese trabajo desde ese lugar. Cada organización encontrará su estrategia, ¿no? Lo que sí sabemos es que hemos hecho un camino increíble en este tiempo, tenemos nuevos desafíos, la organización social nos lo demanda y es bien interesante y estimulante lo que se viene. Para cerrar, Lucía, este encuentro, hablaste varias veces del ADN de la empresa social en el trabajo. ¿Crees que estas tendencias capturan esto? Sin lugar a dudas, ¿no? Y empezamos hablando de ADN como cultura y nosotros siempre somos muy enfáticos en subrayar la importancia de la cultura y del liderazgo en la organización. Y este ADN viene a mostrar que la única forma de ir hacia la reinvención, la única forma de convertirnos en organizaciones resilientes, la única forma de seguir hacia adelante en este camino y como recursos humanos, la manera de poder responder y liderar los desafíos tiene que ver con cambiar, en definitiva, cómo pensamos la organización, cómo accionamos en la organización y cómo reaccionamos ante los dilemas o ante los desafíos que tenemos. Y para eso, claramente, tenemos que cambiar el ADN y para eso el propósito, el potencial y la perspectiva, como esos 3 elementos clave, de verdad entendemos que empiezan a arrojarnos luz hacia dónde ir. Lucía Muñoz, socia de consultoría de Capital Humano de Deloitte, muchas gracias por acompañarnos y presentar este informe de tendencias en Capital Humano 2020. No, muchas gracias a ti. Para mí fue realmente un placer venir en conjunto con ustedes y presentar este 10º estudio de tendencias de Capital Humano, este año con este recuento de lo que ha sido la evolución en materia de capital humano para nuestras organizaciones, tanto en Uruguay como globalmente. También los invitamos a continuar con nosotros en nuevos contenidos que vamos a ir compartiendo para poder profundizar más todavía en las tendencias y de la mano con algunos líderes de organizaciones en Uruguay poder profundizar con ejemplos a partir de esto. Un placer, muchas gracias a todos por acompañarnos.